Bien, continuamos entonces con el curso Fundamentos de Hacking Ético. Bien, otro de los vectores de ataque que se examina al momento de realizar una auditoría de seguridad es lo que se conoce como denegación de servicios. Al momento de una auditoría, esto es un tipo de prueba que es necesario concertar bien con la entidad que está siendo auditada, debido a que, como su nombre lo indica, pues va a generar un no acceso a recursos que están online. ¿Sí? Se va a impedir el acceso a usuarios legítimos. También se conoce como una prueba de estrés, ¿sí? En donde lo que hacemos pues es precisamente saturar los servicios actuales para evitar que usuarios legítimos puedan acceder al recurso. ¿Sí? Aquí estaríamos evaluando el tema de disponibilidad de la información. Bueno, normalmente lo que se hace es que se saturan los recursos, bien sea recursos de tipo ancho de banda o bien sea recursos de tipo CPU o memoria de los diferentes dispositivos. A nivel de red, una de las pruebas que normalmente se realiza es una negación de servicio a través de ataques de tipo flood o inundaciones de solicitudes. Básicamente, lo que se haría es a través de solicitudes enviadas hacia el servicio, se envían una gran cantidad de solicitudes o de paquetes de tipo SYN de inicio de conexiones. Este sería un ejemplo, por ejemplo, para el caso de un servicio online tipo FTP, tipo HTTP. Se enviarían demasiadas solicitudes de tipo SYNC que el servidor va a responder con solicitudes de tipo SYN-ACK. Posteriormente, el servidor va a tener un tiempo de espera esperando que se establezcan los paquetes de tipo ACK que estarían en un trigo handshake normal. En un trigo handshake normal, primero hay un SYN, luego un SYN ACK y finalmente un ACK. A partir de acá empieza el intercambio de datos. Entonces lo que haríamos era enviar demasiados paquetes de tipo SYN para que posteriormente el servidor nos conteste y finalmente los paquetes de acuse de recibo no se enviarían. Entonces el servidor va a reservar un espacio de memoria de su infraestructura o de su capacidad para esperar esas conexiones de retorno. Finalmente, va a reservar tantos recursos que no va a poder atender las solicitudes de usuarios legítimos. Una variante de este tipo de ataques son los ataques de DOS, que significan denegación de servicio distribuida, que básicamente es algo similar, pero que se realiza desde diferentes partes de forma coordinada. Es lo que, por ejemplo, utilizan sobre todo grupos activistas de tipo anónimos que se ponen de acuerdo para tratar de todos al mismo tiempo lanzar un ataque de negación de servicios y como todos están coordinados, pues
es muy probable que sea efectivo, ya que van a saturar los recursos del objetivo. ¿Sí? Muchos usuarios ingresando al mismo tiempo a determinado recurso, pues finalmente lo van a saturar. Adicionalmente, si se hace desde diferentes partes del mundo, pues va a ser muy difícil para, desde el lado de vista defensivo, identificar la fuente original de los ataques y saber cuáles son usuarios reales, cuáles están atacando, para asimismo bloquear las conexiones entrantes. Entonces es muy común eh, utilizar este tipo de técnicas para, para tumbar determinados servicios. Bueno, como actúan grupos activistas, básicamente lo que les acabo de decir, ellos se ponen de acuerdo, ¿sí? Para que diferentes personas del mundo que hacen parte de su colectivo, que son voluntarios, de forma coordinada lancen el ataque. ¿Sí? Generalmente ellos ponen a la disposición de tus usuarios la herramienta para que sea aún más fácil, que simplemente tengan que ingresar a un link y ya. Una de las herramientas que se puede utilizar, que precisamente fue desarrollada por gente anónima, se llama LOINC, que significa Low Orbit Ion Cannon, o como cañón de ionizante de órbita baja. Y vean que es extremadamente sencillo, simplemente se pone la IP o el dominio del objetivo y se da clic en iniciar el ataque. Otra variante de los ataques de negación de servicio distribuido son lo que se conoce como las botnet. Y básicamente una botnet es cuando un atacante logra comprometer muchos dispositivos a través de malware, entonces estarían bajo su control. Y bueno, una vez que estén bajo su control, los podría automatizar para que todas las máquinas zombie, que se conocen a máquinas zombie cuando están siendo controladas por un tercero, para que de forma coordinada, a determinada hora, en determinado momento, determinada fecha, empiecen a generar tráfico hacia determinado objetivo. ¿Sí? Y como son muchísimas máquinas, van a poder llegar a saturar. Sería un ataque de negación de servicio distribuido utilizando botnet. Bueno, otra variante de los ataques de negación de servicio los conocemos para attacks. Básicamente lo que se hace es que se envían paquetes mal formados para tratar de aprovecharse de errores de los sistemas operativos y tratar de hacer que estos se bloqueen o se reinicien. ¿Sí? Esto ya no sería sobre un servicio de red, sino sobre el sistema operativo como tal. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de una denegación de servicios a un servicio de red. Y vamos a utilizar nuestra máquina Kali. Y lo voy a hacer sobre la máquina de Metasploit Table, que es una máquina Linux Ubuntu. En este caso la IP es la 111.170. En esa máquina hay corriendo un servicio de SSH, entonces voy a conectarme a ese servicio. El usuario user y la IP.
y ahí está funcionando. Simplemente me pide el password y ya estoy a través de SSH en esa máquina. Voy a salirme, voy a abrir una nueva pestaña y desde aquí voy a utilizar una herramienta bastante común que se llama como hpin3. Sí, básicamente es una herramienta que me permite modificar paquetes TCP en tiempo real, ¿sí? Con el fin de, bueno, realizar varias pruebas a nivel de sesiones, de manejo de sockets y también se puede utilizar para establecer múltiples sesiones a un objetivo de forma tal que podamos causar una denegación de servicio. La sintaxis es bastante sencilla. Podemos utilizar el comando help para ver las diferentes opciones que tiene. Tiene varias opciones dependiendo de lo que queramos hacer. En realidad permite realizar varias cosas. Para este ejemplo simplemente le voy a decir que voy a llamar la herramienta, le voy a decir que vamos a generar muchos paquetes, algo así como 20.000 puede ser. -d para indicar el tamaño del payload, o es decir, de los datos. ¿Sí? Va a generar todos esos paquetes con un tamaño de 120 bytes. Vamos a hacer una conexión de tipo sync sobre el puerto 22, que es el del SSH. Y lo que vamos a hacer con todos esos paquetes es que vamos a hacer una inundación, un flood. Adicionalmente, le vamos a poner run source para que la dirección IP origen sea aleatoria, lo cual nos va a ayudar a que no nos detecten tan fácilmente al momento de hacer la auditoría, porque es posible que detecten muchas sesiones establecidas en una misma IP y lo que hagan es que esa IP, los sistemas de seguridad de tipo IDS, van a meter esa IP en una cuarentena o van a empezar a descartar todo lo que venga de esa IP. Entonces es una buena práctica poner esa parte de run source y la dirección IP. ¿Sí? Y ya, con eso bastaría. En este momento ya estamos generando. Podríamos, por ejemplo, analizar a través de un wildcard. Sí, que un wildcard es un sniffer, un analizador de paquetes de red a bajo nivel. Acá simplemente va a seleccionar la interfaz, que sería la TH0. Y es interesante ver cómo las IP origen van a ser aleatorias, source. Van a ser IPs totalmente aleatorias, el destino va a ser la 170, ¿sí? Y la conexión va a ir a los puertos 22. ¿Sí? Se envían paquetes de tipo sync, luego de tipo se recibe el SYN ACK y finalmente, como no se cierra la sesión con un ACK, entonces se generan paquetes de tipo reset. Si ven acá, se observan todas las peticiones que está haciendo el software. Se pone un poco lento debido al proceso que está ejecutando precisamente. Bien, voy a tratar de volver a hacer la conexión.
Voy a cerrar esto para tratar de optimizar los recursos. Y voy a tratar de conectarme nuevamente a través de SH. Y si miren que ya no me pide el usuario. En estos momentos está inaccesible ese servicio. ¿Sí? Ahí me debería de pedir el password para poder ingresar y no. Sí, es debido a que está siendo objeto de la auditoría. Voy a tener esto con control C y si vuelvo y ensayo, ya tengo otra vez gestión de la máquina. ¿Listo? Un ataque de negación de servicios. Bien. Bien, lo que hicimos o lo que acabamos de hacer pues, fue utilizar la herramienta Checkpin 3 para realizar una auditoría de una prueba de estrés o una denegación de servicios. Bien. Bueno, acá vamos a realizar otro laboratorio utilizando otra herramienta que es específica para realizar ataques de denegación de servicio, pero para páginas web. Esta herramienta se llama Slow Loris y lo que hace es que genera varias conexiones de forma simultánea al servidor web. Y si el servidor web maneja o tiene manejo de hilos, lo que va a hacer es que va a mandar pequeños datos con encabezados para que las sesiones no se cierren. Entonces va a aumentar la cantidad de hilos establecidos y bueno, finalmente va a ocasionar que se produzca una denegación de servicios. Bien, primero pues verifiquemos que tengamos o que esté activa la... Vamos a cerrar esto también. Que esté activa la página web. Entonces vamos a ingresar a la página web. La IP es la 192.168.111.170 y bueno, acá tenemos un servicio web. Sí, de hecho tiene varias aplicaciones para realizar pruebas de auditorías de seguridad web. Sí, en este momento no estaría en el alcance la parte de web, pero eso sería un curso posterior dentro del seminario. Bien, voy a utilizar la herramienta Slow Loris. Esta no viene instalada de forma predeterminada en el Kali, entonces nos toca que instalarla, pero pues es bastante sencillo. Simplemente le voy a decir sudo pip 3 install. Slow Loris. Bien. Y
y simplemente usamos la herramienta. Slow Glories. Está desarrollada en Python. Y bueno, pues lo único que necesitamos es poner la IP. Sí, en realidad también tiene varias opciones para, por ejemplo, aumentar o disminuir la cantidad de hilos que va a establecer. Pero podemos dejarlo de forma predeterminada que lo que va a hacer es establecer 150 sockets y cada 15 segundos creo que los vuelve y lo genera, vuelve y lo genera, vuelve y lo genera. Sí, o sea, la idea es que no se cierren las sesiones. Bueno, ahí ya está corriendo. Si actualizamos nuevamente, vamos a ver que ya no responde de forma habitual. ¿Sí? Ahí ya se quedó. Es más, lo voy a cerrar y voy a volver a abrir otro. Y miren que ya es muchísimo más lento el proceso de conexión al servicio. Sí, lo que hace es que ralentiza todo el proceso de intercambio de información con el servidor. Bien, ahí estaríamos bajo una auditoría de tipo de negación de servicios. Sí, voy a cerrar nuevamente y voy a tener aclataje con control C. Vuelvo y abro y el servicio ya debería funcionar normalmente. Sí, ven que es bastante rápido la respuesta del servidor cuando no está bajo ataque. De hecho, existen formas de realizar auditorías de tipo de negación de servicio desde Internet como un servicio, o sea, de DOS as a service. Yo puedo contratar recursos en Internet para simular un ataque de negación de servicios a un objetivo. ¿Sí? Entonces, también es habitual que en la auditoría se contraten este tipo de servicios adicionales. ¿Sí? De DOS as a service. Bien, ingeniería social. Esto es otra de las cosas que se deberían de probar en una auditoría. Todo depende del alcance. ¿Sí? En algunas ocasiones dentro del alcance está realizar pruebas de tipo de ingeniería social, en otras pues no está. Sí, ya depende del alcance de la auditoría, pero la recomendación es siempre velar porque esto se haga. ¿Y qué es la ingeniería social? Básicamente es un conjunto de técnicas que trata de aprovecharse ya no de vulnerabilidades en los sistemas informáticos, sino vulnerabilidades en las personas, en los seres humanos. Y básicamente lo que se busca es obtener información sensible de una persona sin que ésta se den cuenta que nos lo está entregando. Es engañar, persuadir para que nos entreguen información. Uno de los principales pioneros de la ingeniería social pues es Kevin Mitnick, que ya lo habíamos mencionado, y básicamente lo que él nos dice es que
La ingeniería social se basa en varios factores que son inherentes a la gran mayoría de seres humanos, por ejemplo la codicia, el miedo, la ignorancia, la confianza, el deseo de ayuda. Son características propias de los seres humanos que podemos explotar, o bueno, tratar de explotar. Eh, ¿De qué se trata? Al momento de hacer una auditoría, es muy común escuchar el término de que las personas son el eslabón más débil de la cadena, ¿sí? Y la cadena siempre se rompe por el lado más débil. ¿Qué queremos decir con esto? Que muchas veces es mucho más fácil y mucho más económico tratar de convencer a una persona de que nos entregue su password engañándola a través de una llamada telefónica o engañándola a través de un correo falso eh, para que nos entregue sus datos que de pronto tratar de entrar a craquear su contraseña por fuerza bruta. Sí, puede resultar más exitoso y más fácil la ingeniería social. Entonces también es una de las cosas que se debe evaluar. Y de hecho los atacantes reales utilizan mucho esto para comprometer a sus víctimas. La ingeniería social la podemos dividir en dos componentes, basado en el componente humano y basado en el software malicioso. Entonces son dos tipos. Igual, cuando se está realizando una auditoría, depende del alcance. Puede que el alcance solamente incluya ingeniería social mediante software malicioso o puede que se incluyan ambas. Y bueno, basado en el componente humano, básicamente consiste en engañar o conseguir la confianza de la persona para que nos entregue información. Ejemplos hay bastantes de este tipo de engaños o de técnicas de ingeniería social. Por ejemplo, estamos realizando una auditoría, tenemos, por la información previa que hemos recogido, nos damos cuenta de que la empresa que les presta mantenimiento a las UPS es la empresa XY. ¿Sí? Entonces un auditor podría simplemente hacerse pasar por un funcionario de esa empresa XY para tratar de engañar al personal de vigilancia, haciéndole creer que se tiene una ventana de mantenimiento o que hay una falla en alguna de las UPS, de forma tal que se pueda lograr entrar hasta las instalaciones, llegar al data center donde están las UPS, seguramente al lado van a estar alguno de los equipos de cómputo de servidores y pues simplemente inyectar una USB que haga alguna tarea automatizada o que infecte esa máquina con malware. Sí, entonces a través de una técnica de ingeniería social, un engaño basado en el componente humano, logramos ingresar hasta el data center. Por ejemplo, y basado en software malicioso es similar, pero ya es utilizando elementos tecnológicos. Por ejemplo, el más común son los correos electrónicos. Algunos ejemplos: suplantación de una empresa de servicios públicos, en donde el atacante se hace pasar por ejemplo, el proveedor de servicios de Internet para obtener datos, ¿sí? Datos de la infraestructura, direcciones IP, etc. Igual de un operador autorizado, como el ejemplo que les ponía ahora de alguien que tiene, o una empresa que tenga ciertos privilegios, un aliado comercial, un contratista, etc. Suplantando una autoridad del Estado. El atacante se podría hacer pasar por cuerpos de la policía o de alguna empresa que esté realizando algún tipo de revisoría fiscal, la Contraloría, la DIAN,
y a través de una llamada telefónica o de una visita, inclusive a las instalaciones, se hacen pasar por una autoridad eh, que tenga ciertos privilegios para simplemente lograr ingresar o robar información. Un ejemplo típico es cuando recibimos llamadas supuestamente del banco diciendo que necesitan actualizar nuestros datos y en realidad lo que buscan es que nosotros les entreguemos la información bancaria. Y bueno, basados en el componente tecnológico, algunos ejemplos, ventanas pop-up, ventanas que solicitan la instalación de algún software. Sí, por ejemplo, vamos a, qué sé yo, ver algún evento deportivo desde una página web y es probable que nos la deje ver, pero nos van a empezar a salir ventanas diciendo que necesita instalar un flash o que necesita actualizar el Java o el navegador. Y muy probable que esas ventanas pop-up en realidad nos tengan por debajo software malicioso. Phishing, correo electrónico, eh, generalmente es a través del correo electrónico. Básicamente lo que hacen es que se suplanta una página web legítima, es decir, por ejemplo, estamos haciendo una auditoría y lo que hacemos es suplantar la página web de la organización por una página o la intranet mejor de la organización por una página igual con las mismas características, pero que está alojada en un servidor de nosotros. Lo que hacemos es mandar a través de correo electrónico un link para que los funcionarios o empleados participen en alguna rifa o actualicen algún dato o llenen alguna encuesta. Y cuando hagan clic ahí, pues le va a pedir sus datos eh, normales de la intranet para la autenticación normal de sus aplicaciones. Y cuando ingresen los datos, pues no se los van a entregar a la aplicación legítima, sino que nos lo entregan a nosotros que clonamos esa aplicación legítima. Páginas web engañosas que tengan algún tipo de lo que se conoce como un scam, que es simplemente un engaño a través de internet. ¿Sí? Por ejemplo, nos solicitan un número telefónico para participar en alguna rifa y lo que hacen es que con ese número lo vinculan a un tipo de descarga de SMS o no sé, va a generar algún cobro, algún gasto adicional. O scan en general, que ya ahorita vemos algunos ejemplos. Y una de las más comunes es el spam con adjuntos maliciosos. El spam es simplemente correo electrónico no deseado, cuando nos llegan a nuestros buzones correos que no, de personas que no conocemos y que no nos interesa recibir. Muchos de esos spam vienen con un archivo adjunto y ese archivo adjunto generalmente tiene malware. Por ejemplo, estamos en época de elecciones, entonces llegan correos supuestamente de la registraduría informando que somos jurados de votación con algunas indicaciones, descargar algún archivo con algunas indicaciones. Y cuando descargamos el archivo, efectivamente puede ser un archivo, un .zip, un doc, un XLS. Y cuando lo abrimos, en realidad el archivo puede que ahora tenga algún contenido aleatorio, pero también por debajo tiene malware, ¿sí? O código malicioso. Scan, engaño, entonces hay ejemplos, hay bastantes, que por ejemplo madre soltera trabaja desde casa y se gana $9,000 en una semana, cosas de ese tipo, que en realidad lo que buscan es capturar datos de personas inocentes que desconocen de este tipo de temas, o por ejemplo el caso de que Bill Gates está regalando parte de su fortuna y lo seleccionó a usted para que eh, sea el beneficiario. Simplemente tiene que hacer una pequeña consignación para pagar los temas de impuestos. ¿Sí? Y ya enseguida le consignan toda la plata que Bill Gates le quiere regalar.
evidentemente es algo falso. Bueno, al momento de realizar una auditoría que incluya técnicas de ingeniería social, pues básicamente podemos utilizar alguno de estos tres métodos. Phishing, que ya lo habíamos comentado, básicamente es clonar una página web para que la víctima la visite y piense que es la página legítima. Phishing es muy similar, pero a través de el celular, a través de mensajes SMS con links manipulados para que cuando los abran se infecten o visiten páginas que, que en realidad no son las originales. Entonces es a través de SMS. Y el baiting es a través de un dispositivo de almacenamiento, por ejemplo una USB. Entonces es posible generar algún código malicioso que se ejecute cuando ingrese en esa USB. Y lo que se hace al momento de la auditoría es dejar esta USB o varias de estas USBs en lugares públicos dentro de la organización. Por ejemplo, en los parqueaderos o en los baños. Cuando el usuario recoja este dispositivo, muy probablemente lo va a conectar en su portátil o en su equipo corporativo. Es posible que si en la organización no tienen el correcto control de los dispositivos externos y no tienen, digamos, un buen antivirus, un antivirus fuerte, es posible que se logre realizar ejecución remota de código en esas máquinas por o al momento de insertar la USB. Entonces, estos son pruebas que pueden llegarse a incluir al momento de realizar una auditoría. Hay una herramienta que está en el Kali que se llama SET, Social Engineering Toolkit, que me permite automatizar todas estas pruebas o todos estos tipos de auditoría de ingeniería social. En realidad es una herramienta muy fácil de utilizar y es bastante interesante. Vamos a realizar entonces un laboratorio de un phishing utilizando esta herramienta. Vamos a ver que es extremadamente sencillo. Bien, para este caso voy a utilizar únicamente el Kali. Puedo cerrar esta máquina. Y ingresamos al Kali. Abrimos una terminal y llamamos la herramienta con el comando set toolkit. Y me dice, bueno, él tiene un menú bastante intuitivo. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ataque de ingeniería social, entonces la opción 1. Igual, pues ya podrían explorar las otras opciones. Entonces, acá hay algunas de las cosas que les he mencionado, por ejemplo, spear phishing, infectar una USB, crear un payload personalizado, enviar ataques masivos de correo, mail, y bueno, podemos, por ejemplo, crear un access point malicioso, lo que se conoce como un row AP, que es un access point que lo que va a hacer es tratar de persuadir a las personas para que se conecten a él. Por ejemplo, en un aeropuerto y que diga internet gratis o internet de aeropuerto. Es muy probable que las personas con sus equipos se conecten a ese access point o a esa red inalámbrica, ese SSID, de forma para tratar de acceder a internet, y lo que vamos a hacer es que les vamos a dar internet, pero también les vamos a capturar su información. Y bueno, hay otro tipo de ataques de ingeniería social, por ejemplo, basados en SMS, que sería para dirigidos al dispositivo móvil, o generador de códigos QR. Podemos generar códigos QR que apunten hacia
un link malicioso de phishing o o a que descarguen algo malicioso para el celular. Y se ponen estos códigos QR en lugares públicos de forma tal que a aquel que le cause curiosidad ese código, y bueno, se puede poner algo así como participa en esta rifa o gánese X o Y premio. Y cuando leen el código QR, pues se van a infectar con malware. Este tipo de cosas se pueden hacer normalmente en una auditoría aquí en Ético. Lo más típico es realizar pruebas de phishing, sí, y tal vez de baiting, ¿cierto? Que serían las UCB. ¿Para qué buscamos con esto? Pues primero, verificar qué tan bien está educado el usuario informático de la organización, ¿sí? Qué tan buenas prácticas tiene al momento de saber qué links abre y qué links no debe abrir, ¿cierto? Se puede generar un correo, qué sé yo, suplantando a alguien interno de la organización, por ejemplo, alguien de gestión humana, y diciéndole que necesita que actualice sus datos personales en el siguiente link, y cuando hagan ese clic en ese link, pues los va a llevar a una página que previamente se ha diseñado con el fin de capturar sus credenciales de inicio de sesión en el dominio de la empresa, ¿sí? Recordemos que normalmente las organizaciones pues están gestionadas a través de unos controladores de dominio donde se almacenan las contraseñas y password de las aplicaciones internas de la empresa. Y logrando capturar una de estas credenciales es muy probable que se tenga acceso a muchas aplicaciones. Se puede hacer el correo y se envía a un grupo de usuarios, generalmente escogidos de forma aleatoria. Y lo que se hace es que, como les digo, se mide qué tanto, por ejemplo, se mandó a 50 usuarios, de los cuales 15 hicieron clic y entregaron información. A partir de ahí se puede generar estadísticas para saber qué tan bien o mal está la organización en el sentido y ver qué actividades de refuerzo, de capacitaciones se puede o se debería hacer con determinados perfiles de usuarios o determinados usuarios en particular. Es una actividad que se suele hacer. Y el tema de los baiting o la USB es también para, como les decía, verificar la efectividad de los sistemas anti-malware, de los antivirus, qué tan bueno es el antivirus, si es capaz o no es capaz de pararme código malicioso en una USB que se está ejecutando en tiempo real al momento de inyectarla, de conectarla, perdón. Bien, para este ejercicio simplemente vamos a seleccionar la opción 2 porque vamos a clonar un sitio web. Bien, vamos a seleccionar ahora la opción 3, que es la que nos va a permitir robar credenciales, ¿sí? Nos dice que vamos a clonar un sitio o que si vamos a utilizar un template. En este caso seleccionamos la opción 2, clonar un sitio. Nos dice que hacia cuál IP vamos a redireccionar o hacer el post de la información que capturemos, ¿cierto? Entonces ahí sería la IP de nuestro mismo Kali, o si tuviéramos un servidor externo diferente también se podría hacer. Nos dice ingrese la URL que vamos a clonar. Bueno, acá pues lo podríamos, en un escenario real se haría, como les dije, con la intranet de la organización, pero técnicamente se puede hacer con cualquier sitio que me esté solicitando un usuario y un password, que son muchos, ¿cierto? Por ejemplo, eh, Facebook, ¿sí? O simplemente cualquier tipo de webmail, por ejemplo, ¿sí? De este tipo. Bueno, acá me está pidiendo un
podría capturar esta información. Por ejemplo, de este tipo. Sí, un usuario y un password, entonces yo clonaría este sitio, le enviaría el link para que cuando hagan clic lo va a llevar a una página igualita y yo podría tener acceso a estas credenciales. Sí, por ejemplo, el sitio de una VPN, por ejemplo, el sitio de una aplicación interna que se tenga de gestión humana o de el área financiera, etcétera. Vamos a hacer el típico contra Facebook, simplemente para ver cómo funciona. Acá ponemos el sitio que queremos clonar. Bien, nos dice que va a arrancar un Apache, le decimos que sí, que no hay problema y en este momento ya está funcionando. ¿Listo? A partir de ese momento, pues lo que se haría en una auditoría real es generar el ataque de ingeniería social, ¿cierto? El correo electrónico engañoso para que hagan clic en el link que vamos a enviar, ¿cierto? Y el link pues sería simplemente puede ser un dominio que compremos y que montemos esto en un dominio, o puede ser con un acortador de URLs para que nos redireccione a la IP, ¿cierto? Que no sea tan evidente. Y lo que va a hacer es que nos va a redireccionar a la IP donde tenemos montado el fish. A ver, por ejemplo, voy a dejar acá el Kali y voy a abrir un navegador. Sí, un navegador real. Es decir, este está por fuera de mi máquina virtual, ¿cierto? Es un navegador que está en mi máquina física. ¿Sí? Que va a ser las veces de víctima. Y vamos a entrar a esa IP, que sería la IP del Kali. Sí, como les digo, en un escenario real, pues no sería una IP, sino que sería un link para que sea más creíble. Y acá pues yo pondría la información que cualquier cosa. Un aspecto interesante es que después de que él me captura las credenciales, me redirecciona al sitio real. Sí, entonces en este caso la víctima pues lo único que pensaría es que de pronto, que probablemente ingresó mal las credenciales. Sí, y simplemente las volvería a ingresar y ya lograría eh, estar en el sitio real, ¿cierto? Pero lo que no se dio cuenta es que mientras tanto el atacante logró comprometer su información, ¿sí? Ya es cuestión de analizar un poco toda la data y por acá podemos ver fácilmente los campos de email y password, ¿sí? Y bueno, esto sería una de las variantes de ingeniería social, pero como les dije, en realidad hay muchas variantes, ¿sí? Bien, para salirnos le podemos dar... bueno, me metí a otra opción que no era. Bien. Y bueno.
bueno, esto sería la parte de ingeniería social que hicimos. Utilizamos SET para realizar un phishing y obtener las credenciales. Perfecto, listo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.